Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Nexo Latino Radio, la sopa de Mafalda. Estamos en Barras y Estrellas. Traemos a ustedes breves tips e información sobre la historia y las leyes de los Estados Unidos. En el día de hoy tenemos un programa actual. Vamos a conversar sobre un tema que está en la palestra, precisamente sobre la enmienda constitucional que se ha hecho al texto de la Constitución del Estado de la Florida. Esta enmienda, una de las tres aprobadas, muy importante en su calidad y en su cualidad, tiene que ver con la restitución del derecho al voto de las personas que fueron o han sido privadas de libertad y que han cumplido su condena. Esta enmienda a la Constitución hace que más de 1.5 millones de personas tengan para la próxima contienda electoral la posibilidad de emitir su opinión, de volver a ser ciudadanos. Para esto, hoy está con nosotros el doctor Wilmer Lineros. Wilmer Lineros es un gran amigo, colega, abogado penitenciarista, con posgrados en materia de derechos humanos, de derecho penitenciario, activista de los derechos humanos y miembro del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, cofundador del Observatorio Venezolano de Prisiones. Bienvenido, Wilmer Lineros, nuestro gran amigo. Excelente, William, agradecido por la invitación y sobre todas las cosas por darle un espacio dentro de tu programa al tema de los derechos humanos y sobre todo en el ámbito penitenciario. Muchísimas gracias, Wilmer, por estar con nosotros y tomarte ese tiempo, regalarnos esta hora en la que sé que vas a compartir todo ese conocimiento que durante más de 30 años trabajando en este campo has obtenido. Un poco comenzando nuevamente con el estilo de nuestro programa o el tono en el que llevamos el programa, quería conversar un poco sobre lo que es la prisión. Es algo sobre lo que vamos a hablar hoy. La prisión, la privación de libertad y la cárcel como la conocemos hoy en día. Un poco viendo en la historia, volviendo hacia atrás, debemos saber que la cárcel, como la conocemos hoy en día, o la prisión, no tiene más de 300 años. Es una institución de nueva data, básicamente, que a través del sistema, de los cambios en el sistema social, se ha hecho o se hizo en algún momento necesaria. Básicamente, la privación de libertad en los tiempos antiguos, digamos antes del Imperio Romano, no tenía como fin el castigo, sino el evitar que la persona se evadiera antes de cumplir ese castigo que llamamos, que normalmente era pagar por lo que se había hecho, pagar bien con dinero o pagar bien con su propia libertad, siendo vendido como esclavo. Vamos un poco más adelante y te cuento como un dato curioso. En algún momento estuve visitando en Roma lo que dicen que es la cárcel más antigua del mundo, que es la cárcel mamertina, la Carcere Mamertina, donde, según cuenta la leyenda, estuvieron presos San Pedro y San Pablo en el año 64 después de Cristo, antes de ser crucificados boca abajo, como lo fueron en Roma. Ese dato me vino muy a la mente cuando estuve leyendo el significado de la palabra cárcel, el significado de esta palabra cárcel, que nos lleva al latín carcere, que quiere decir barrotes, entre barrotes, o el de la palabra prisión, que nos lleva a la aprehensión, aprender, a tenerte entre manos, de aquí no te vas. Entonces, ese es las acepciones que se le pueden dar. Más adelante vamos con lo que cuando comienza en realidad el uso de la prisión como un medio de, digamos, de venganza,
porque al principio la prisión instalada como es hoy en día fue un medio de venganza de la sociedad hacia la persona que había transgredido las normas de convivencia. Y es alrededor del siglo XVII cuando comienzan instituciones de este tipo y con esta finalidad en Inglaterra. En Inglaterra durante el siglo XVII se crean estas personas, estas ergástulas, donde meten a las personas y las confinan con el fin de castigarlas. Esta vez sí con el fin de castigarlas. Estamos hablando del siglo XV-XVI. Una de esas prisiones ya en Francia muy famosa fue la prisión de la Bastilla, que mientras fue prisión guardó allí cientos de personas que sufrían los embates de la dictadura realista de los Luises, Luis XIV, Luis XV y el rey Sol Luis XVI, hasta que se convirtió en símbolo de la libertad cuando fue tomada por los patriotas franceses durante la Revolución. Conversando un poco sobre la historia de las cárceles, también me viene a la mente que hubo filósofos muy importantes durante el siglo de oro de las luces que dedicaron su estudio al penitenciarismo. Uno de ellos, Jeremías Bentham, incluso diseñó el tipo de cárcel que conocemos hoy en día como panóptico. Pan, que significa todo, óptico, era una cárcel redonda, circulares, se llamaban circulares, y desde el centro, en una garita, se podía divisar y ver la totalidad de las celdas y así controlar a los prisioneros. Tan es así que muchas otras personas importantes tomaron el tema de la privación de libertad y de los castigos como su bandera. Alguien muy importante y de quien creo que nace en el siglo XVI, en el siglo XVII, perdón, esta corriente de defensa de los derechos de las personas privadas de libertad fue el Marqués de Beccaria, Cesare Bolesana, Marqués de Beccaria, que escribió un librito que todos deberíamos tener, es algo muy pequeñito que todos deberíamos tener en nuestras bibliotecas, de los delitos y de las penas. Una obra primordial en el estudio del penitenciarismo universal que nos habla sobre la aplicación de las penas de una manera científica, de una manera humana. Decía un poco Cesare Beccaria que la pena no es más efectiva cuanto es más dura y severa, sino es más efectiva cuando su aplicación es más segura. En otras palabras, la pena da más resultado cuando quien pretende cometer una infracción sabe y está seguro de que lo van a sancionar, que cuando la amenaza de pena es muy grande. Si te amenazan con una pena de 30 años, pero la pena no se cumple, el sistema no está cumpliendo su función. En cambio, si te amenazan con una pena pequeña, una pena tal vez de un año, aunque ninguna pena es pequeña cuando se está privado de libertad, si te amenazan con una pena de un año, pero es seguro que se va a imponer, entonces eso puede disuadir a las personas de cometer algún delito. Ahora queremos pasar un poco con nuestro especialista, nuestro gran amigo y vecino Wilmer Lideros, quien está aquí con nosotros. Bienvenido nuevamente, Wilmer. Un poco estudiando la Constitución de los Estados Unidos, hemos visto lo importante que fue para los padres fundadores el tema de las sanciones, de las privaciones de libertad. Este tema fue tan importante que en la llamada Carta de Derechos, que son las primeras 10 enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, 4 de esas enmiendas tienen que ver con los derechos de la defensa de la persona contra el sistema, el derecho a ser juzgado,
el derecho a tener asistencia, el derecho a ser juzgado en un jurado, el derecho a ser escuchado en una audiencia, ¿okay? Y últimamente el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, que es lo que nos trae hoy a este quinto programa, pero vamos a hablar con ustedes un poco más adelante. Seguimos ahora por www.nexolatino.net, vamos arriba y seguimos con ustedes en pocos momentos. Muchísimas gracias. Volvemos con Nexo Latino Radio, la sopa de Mafalda. Barras y Estrellas llega a ustedes a través de King David Foundation y tenemos el lujo de tener como invitado a un especialista en la materia de derechos humanos que nos va a acompañar un poco a develar lo que es este mundo del penitenciarismo, ya que estamos conversando sobre la cuarta enmienda de la Constitución de la Florida. Bienvenido, Wilmer. Estábamos hablando que dentro de la Constitución de los Estados Unidos, 4 de las primeras 10 enmiendas tienen que ver con la pena. Háblanos un poco de tus experiencias y de lo que significa el sistema internacional de derechos humanos. Bienvenido. Gracias, Julián. Fuerte abrazo. Complementando la línea histórica que hacía referencia hace unos minutos previos, quería resaltar que fue en Pensilvania donde se levanta o se siembran las bases para levantar la primera infraestructura carcelaria. Es por ello que el sistema oficial penitenciario aplicado en Estados Unidos de América es el sistema pensilvánico. ¿Okay? Históricamente hablando, la prisión se ha utilizado como un mecanismo de venganza o para redireccionar de una u otra forma el comportamiento del ser humano. Si nos vamos a la contemporaneidad y a lo moderno, la prisión, la esencia, el sentido del cumplimiento de la condena no es más que la readaptación o reinserción social. En ese sentido, el Estado, a través de las autoridades competentes, está en la obligación de garantizar una serie de derechos a toda persona que esté privada de la libertad. Y es bueno hacer énfasis que cuando se comete un delito, se va a prisión y no se pierde la condición de persona, se pierde la libertad. De tal manera, la persona privada de la libertad tiene los mismos derechos que cualquier otra, salvo la privación de la libertad. Puedo citarte algunos derechos humanos básicos de lo que son los derechos de los privados de la libertad. Tenemos el derecho a la vida e integridad personal, tenemos el derecho a la educación, al trabajo, al deporte, a la recreación, el derecho a no ser torturado, entre otros, el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, el derecho a la defensa, que están consagrados en la mayoría de los ordenamientos jurídicos del mundo y también avalados en acuerdos o tratados internacionales. De tal manera que reitero que cuando se comete un delito se pierde la libertad, mas no se pierde la condición de persona, y son los estados los que están en la obligación de garantizar cada uno de estos derechos a los efectos de acercarnos a lo que se conoce como tratamiento integral. El tratamiento integral es el que nos va a permitir de una u otra forma acercarnos al sentido del cumplimiento de la pena, que es la reinserción. Tratamiento, cárcel sin tratamiento es venganza. Muy importante lo que nos dices, muy importante lo que nos dices y muy edificante, pero estás hablando de estos derechos que no pierde la persona, y los derechos de participación social, el derecho al voto. Es importante hacer referencia allí que la mayoría de los ordenamientos jurídicos de las Américas, una vez que se priva de la libertad a un individuo de la especie humana por la comisión de un delito y el Estado lo declara responsable penalmente, bueno, una de las penas accesorias es la inhabilitación política y la interdicción civil, que en resumidas cuentas consagra la imposibilidad de yo como penado postularme un cargo público o ejercer un cargo público y ejercer el derecho al voto. Pero una vez cumplida la condena, puedo ejercer el derecho al voto sin
restricción de ningún tipo que guardaría relación con la enmienda aprobada el pasado martes 6 de noviembre del año en curso en el estado de Florida, que la recibimos del movimiento de los derechos humanos, lo recibimos con beneplácito, aplaudimos este logro alcanzado. Muy bien, muy bien. No, son pocos los estados en los Estados Unidos que mantienen o que mantenían este sistema. Siguen siendo cada vez menos los estados. Correcto. Los estados. Me comentabas algo muy importante antes de comenzar este programa, lo veníamos conversando, y quisiera que lo compartieras con el público sobre los otros estados que todavía tienen esta pena accesoria Prácticamente a perpetuidad. ad infinitum. Correcto. Ad infinitum, porque hasta que no se reúna esa comisión de clemencia, Correcto. no se le quita este estigma, porque aunque el estigma es eterno. A perpetuidad. Excelente, William. Uno de estos estados Ajá. es el estado de Kentucky. Oh, ¿Ok? ahora Yo aspiro y decreto desde el movimiento del activismo de los derechos humanos que los logros alcanzados acá en Florida puedan generar un efecto dominó, que se tome como ejemplo en estos dos estados de los 50 que aún se aplica la imposibilidad prácticamente de ejercer el derecho al voto. Y uno de ellos específicamente es el estado de Kentucky. La audiencia, tú me preguntarás, ¿pero por qué Kentucky? ¿Por qué Kentucky? Bueno, resulta que Kentucky vio parir, coloquialmente hablando, desde mi humilde perspectiva, al padre del activismo de los derechos humanos. Nada más y nada menos que Abraham Lincoln, que tiene una connotación histórica emblemática, ya que él mismo fue el precursor del abolicionismo de la esclavitud en Estados Unidos. Sí, una pequeña cabaña de troncos en Kentucky. Correcto. Colega nuestro, abogado. Colega nuestro, abogado, y dicen que uno de los mejores presidentes que ha tenido los Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de que fue una época muy turbulenta la que le tocó vivir y en la que le tocó dirigir los destinos de los Estados Unidos desde 1861 a 1865, tuvo que pasar por ese trago amargo que fue la guerra de secesión de los Estados Unidos, en los que los estados confederados del sur trataron de separarse de la Unión Norteamericana, y bueno, fue aquellos años oscuros en los que Lincoln enarboló la bandera de los derechos humanos y finalmente se logró la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos de América. Es muy importante lo que hemos venido conversando con Wilmer acerca de los efectos y más bien hasta ahora en los orígenes de este movimiento de derechos humanos que reintegra al ser humano su participación en la sociedad, en este caso al ser humano que en algún momento fue privado de libertad por la comisión de algún delito, pero una vez que se haya cumplido la totalidad de la pena y las penas accesorias, digamos en tiempo, lo que se llama aquí la parole, ¿okay? O la libertad bajo fianza posterior, pues se le restituye automáticamente el derecho al voto. El texto de la enmienda sí, es muy corto y va más o menos así. Las personas que, los convictos, o sea, las personas que están cumpliendo condena y las personas que no tengan capacidad mental no tendrán derecho al voto. Ahora bien, a excepción de las personas que hayan cometido crímenes, el crimen de homicidio o crímenes de naturaleza sexual, las otras personas que han cumplido su condena tendrán inmediatamente después de cumplido este tiempo de desgracia el derecho a expresarse en las urnas, lo que nos lleva a una población muy importante en la Florida, un número muy importante de personas que en la próxima contienda van a participar. Tengo entendido que solo en el estado de la Florida, que tiene la segunda población penitenciaria más grande de los Estados Unidos después de California, hay 100.000 personas privadas de libertad.
Y 1.5 millones, entiendo. Es correcto, de 1.4 a 1.5 serán los beneficiarios, que yo no le daría el calificativo de beneficiario, sería el restablecimiento, 1.5, 1.4 millones de floridianos se le restableció derechos que histórica, sistemática y reiteradamente venían siendo vulnerados, como lo que es el derecho a la no discriminación, porque todos somos iguales ante la ley, y el derecho al voto, entendiendo el ejercicio del voto como un deber y como un derecho, y el mecanismo por excelencia para dividir nuestras diferencias en democracia. Claro. William, no puede haber democracia sin derechos humanos ni derechos humanos sin democracia. Están interrelacionados. Así mismo. Yo me pregunto algo y me disculpan que me salga totalmente del tema, pero nos acabas de decir el gentilicio de las personas de Florida, floridianos. Correcto. Floridianos. Yo sé, me parece correcta, pero yo me preguntaba en estos días leyendo cuál será el gentilicio de los nacidos en Florida. Floridianos, come flores, no sé, come flores. No sé cómo. Me están mandando arriba, no quieren que siga hablando, esto se corta aquí. Volvemos. Bienvenidos nuevamente a www.nexo Latino Radio, la sopa de Mafalda con barras y estrellas. Hoy conversando con el abogado especialista en materia de derechos humanos y penitenciarista a nivel internacional, Wilmer Lineros. Wilmer, como habíamos dicho, es cofundador del Observatorio Venezolano de Prisiones y miembro del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Wilmer, te damos nuevamente la bienvenida, encantado de que estés aquí con nosotros y que hayas compartido este conocimiento extenso que tienes en materia penitenciaria y en materia de derechos humanos. Quiero hacer algunas precisiones sobre lo que venimos conversando, que es el contenido de la enmienda, de la cuarta enmienda propuesta el pasado 6 de noviembre, en la que se le da a los privados de libertad, las personas que hayan sido privadas de libertad y hayan cumplido su condena, el derecho al voto, o se les restablece el derecho al voto, que quedamos en que es un derecho que no se le está regalando nada, se le está devolviendo la posibilidad. Es correcto, no puede considerarse como un beneficio. Es el restablecimiento de derecho vulnerado. Como lo cité anteriormente, el derecho a no ser discriminado, porque todos somos iguales ante la ley, y el derecho al voto, que es el mecanismo por excelencia para dividir nuestras diferencias en el modelo democrático. Ahora bien, hay otro elemento importante que hay que resaltar del por qué desde el activismo de los derechos humanos recibimos con beneplácito los logros alcanzados en la enmienda. Y es que una de las características fundamentales de los derechos humanos es la progresividad. Los derechos humanos obligatoriamente tienen que ser progresivos, no pueden ir bajo ningún concepto en una línea retrógrada. Y el logro alcanzado con la enmienda va en sintonía de ello. Hay una tercera motivación, y es que en materia legislativa prevalece una premisa que consagra que las leyes hay que elaborarlas sobre la base de la necesidad de la sociedad. Esta era una normativa que antes del día martes, data de 150 años, querido William, 150 años. Indiscutiblemente el contexto histórico de hace 150 años atrás no es el mismo que hoy en día. Sin duda. Un poco en ese contexto estaba revisando yo cifras que van creciendo, cifras que no paran de crecer y que llegan a ser alarmantes. He visto que en la Florida, en el estado de la Florida, hay actualmente alrededor de 98.000 personas privadas de libertad, lo que requiere que el gobierno estatal erogue la cantidad de 2.3 mil millones de dólares al año para mantener a estas personas privadas de libertad, para mantenerlas en condiciones aceptables. Una erogación muy grande que
podría, o que ahora puede disminuirse. Entiendo que en la Florida existen 148 instalaciones del sistema estatal de prisiones, 50 de gran tamaño, 17 anexos, 7 cárceles privadas, 35 campos de trabajo, 2 centros de reeducación, 2 prisiones al borde de la carretera, un campamento forestal y un campo de entrenamiento. Además está la llamada prisión Crom, que es un centro de procesamiento de inmigrantes. 50 kilómetros aquí cerca en la avenida Crom, por Miami, está este centro de procesamiento de inmigrantes. Si bien no están condenados, se encuentran temporalmente y transitoriamente privados de libertad por asuntos de inmigración. Otra de las cosas de las que nos podías hablar. Eso deja en evidencia, lo que tú estás planteando, deja en evidencia la tendencia de la cultura punitiva, que universalmente hablando pareciera ser la política criminal que prevalece. En materia criminológica existe lo que se conoce como prevención, represión y tratamiento integral. ¿Okay? La prevención, los estados, los pueblos del mundo están en la obligación de girar políticas públicas relacionadas con el fortalecimiento de la educación, del trabajo, del estudio, del deporte, a los efectos de prevenir el delito. Y seguidamente, una vez consumado el delito, se reprime. Y por último, caemos en la fase de lo que se conoce como tratamiento terciario, que es la obligatoriedad que tienen los estados a los efectos de garantizar un tratamiento integral y que esa persona que estuvo privado de la libertad no reincida en la comisión de un hecho punible. En América y sobre todas las cosas en los países de Latinoamérica hay demasiada debilidad en cuanto a política criminológica de prevención del delito. Pero la tendencia, reitero, universalmente hablando, es la cultura punitiva. Estamos muy lejos de posturas abolicionistas que consideran de que la cárcel debería desaparecer. Sin embargo, más a la actualidad y con una tónica de mayor equilibrio y de realidad, desde mi humilde perspectiva, la mejor cárcel es la que menos se parece a una cárcel. Un pensamiento muy válido, muy válido. Un poco comentando lo que decías, mientras estuve yo en funciones de juez penal, tenía la misma idea, la idea de la inutilidad de la cárcel. Si bien la ley me ordenaba en ocasiones privar de libertad a algunas personas, nunca creí o no he creído en la función regenerativa de la cárcel, sino más bien como una función de venganza, una función de retribución hacia la persona del mal que ha hecho, cosa que no me parece. Con el amplio conocimiento y el gran manejo que tú tienes, nos dices y nos recalcas que así es. Incluso existe la corriente de la despenalización de las conductas, que cada vez se vayan despenalizando la mayor parte de conductas que se puedan en la sociedad para evitar problemas que acarrea la privación de libertad, porque si bien es una manera de excluir a personas que no queremos con nosotros, entre comillas, trae otra serie de problemas. Trae otra serie de problemas entre los que están, problemas para los privados de libertad, entre los que están algo que veníamos conversando hace rato, que es la estigmatización. Es correcto, sí, con respecto a la estigmatización, hago referencia de que la condición de interno cesa, culmina cuando se alcanza la libertad. Pero la condición de ex interno, de ex convicto, ex interno, no cesa jamás, estimado William, porque usted se lleva a la tumba esa condición de ex convicto. Por ello es que
fundamentalísimo, quiero hacer énfasis en esto, la obligación que tienen los estados en las Américas y en el mundo de garantizar un tratamiento integral post-penitenciario, porque no solamente es en prisión, es darle las herramientas en prisión para que se readapte o se reinserte, sino es hacerle un seguimiento sostenido e integral para que cuando esa persona alcance la libertad no reincida en la comisión de un delito. Ahora bien, partiendo del concepto de la estigmatización, nadie quisiera tener un yerno que estuvo privado de la libertad. Nadie quisiera tener en su empresa un exconvicto, por citar alguna referencia. Entonces necesitamos concientizar, sensibilizarnos, sin que ello implique victimización alguna. Quien comete delito debe ir a prisión en unas condiciones dignas, en unas condiciones donde se le respeten los derechos humanos, sin menospreciar un elemento muy importante, porque a estas citas por lo general hacen referencia a las víctimas. ¿Y dónde están mis derechos como víctima? Claro. Indiscutiblemente que lo tienen, por supuesto, pero en la medida que nosotros como sociedad a nivel mundial concienticemos de que a estas personas hay que respetarles sus derechos, nos acercaremos, entre comillas, al único sentido del cumplimiento de la condena, que es la readaptación o reinserción social. Y aquello de la justicia restaurativa, ¿sabes? Es una nueva corriente en la que se propone que la persona que ha cometido el ilícito penal restablezca de alguna manera la situación al estado de antes de cometerse el delito, cosa que no se puede hacer, por supuesto, en un homicidio, pero sí en los delitos contra la propiedad. Existe la justicia restaurativa. En América Latina hay algo que se llaman los acuerdos reparatorios. Es correcto. Los acuerdos reparatorios que evitan que la persona sea privada de libertad, porque si bien te causé un mal patrimonial, puedo resarcirte. Es correcto. Existen indiscutiblemente los acuerdos reparatorios en más de un ordenamiento jurídico en Latinoamérica que evitan de una u otra forma la activación del sistema penal. Es así. Claro, tratamos siempre de buscar, mientras fuimos abogados litigantes, de conseguir para nuestros patrocinados estos beneficios, y siempre mientras fuimos jueces tratamos siempre de otorgarlos para evitar esta imposición de pena, porque creo yo que un día en una prisión es la muerte. Es correcto. Es importante resaltar que la tendencia debería ser, que tiene fundamento en algunos ordenamientos jurídicos, que las medidas de naturaleza no reclusorias se apliquen con preferencia a las privativas de la libertad. Esa debería ser la tendencia. Está consagrado en algunos ordenamientos jurídicos del mundo, y quiero citar a nuestra querida patria, que lo consagra en la Constitución como un mandato constitucional. Pues bien, hemos disfrutado durante toda una hora de el buen saber, de la compañía de nuestro gran amigo, el abogado Wilmer Linero, especialista en... ¿Me ibas a decir algo? Sí, quiero cerrar. Por favor, okay. por favor. Con un humilde pensamiento, como yo quisiera cerrar en mi humilde participación en este espacio con un pensamiento de Nelson Mandela, que quiero que lo digamos presente, el cual consagra palabras más o palabras menos, que el grado de civilización de un país no se conoce por el trato que se le dé a sus más ilustres personajes, sino por el trato que le dé a sus desposeídos, a sus marginados, como no son sus presos. Si usted quiere, William, conocer la civilización de un país, por favor no vaya a un museo, no vaya a un buen restaurante, vaya a un establecimiento carcelario, vaya a un centro psiquiátrico, vaya a un hospital. Es una gran proposición y es un gran pensamiento de Nelson Mandela. Difícil poder ir a estos centros, pero es muy cierto. Estando yo hace un par de años en La Habana, fui a varias prisiones y vi cómo funcionaba. Ahora nos tenemos que despedir hasta el próximo miércoles
en Barras y Estrellas. Muchas gracias a Wilmer Limeros, que ha estado con nosotros, y desde aquí, la dueña y señora de la cabina nos señala que son escasos los segundos que nos quedan para decirles adiós. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Muy bueno, muy bueno, excelente.